Ya chiquillos, y para ir terminando, vamos a empezar con lo que es la ecuación vectorial. Lo primero es cómo se escribe una ecuación vectorial. Tenemos que x, y va a ser igual al lambda por el d, o también tenemos que x, y va a ser igual a un p sub 0 más el lambda por el d. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La primera pasa por el origen y obviamente la segunda no pasa por el origen. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? El D es nuestro vector director. Y como es el vector director, no va a estar trabajando con la dirección de la recta y además eso es la pendiente, que recuerden que estaban relacionados. Luego tenemos el p sub 0, que es un vector posición. Y por último tenemos el lambda, que es un escalar, y este pasa a ser una variable que se va a ir cambiando. No va a tener un valor específico, va a ir variando, depende del valor que ustedes le quieran entregar, ¿ya? Lo importante de acá es que el director y el posición son vectores y el lambda no lo es. El lambda, no se olviden, que es un escalar, ¿ya? No es un vector. Teniendo en cuenta eso, veamos unos ejemplos. El primer ejemplo es encontrar la ecuación de la recta vectorial dado el punto 4,7 y sabiendo que la recta pasa por el origen. ¿Cuál sería su ecuación vectorial? Miren, si nosotros observamos este ejemplo, yo puedo graficar ese punto. Podemos graficar este punto, que sería el 4,7. Y ahí ya tenemos nuestro vector. Porque como el vector pasa por el origen, podemos ir inmediatamente y graficar. Al saber que el vector pasa por el origen y viendo ese gráfico, nosotros podemos encontrarle las componentes a este vector. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? 4,7. Esas son las componentes. Recuerdan que en un video anterior les dije que las componentes era la dirección del vector. Por ende, como tenemos la dirección del vector, podemos encontrar inmediatamente nuestro vector director. El vector director siempre está relacionado con la dirección de nuestro vector. Y eso está, ¿cómo se llama? Lo podemos encontrar a través de las componentes. Por lo tanto, nuestro vector director es 4,7. Tenemos el vector director. Sabemos que nuestra recta pasa por el origen, por lo tanto nuestra ecuación vectorial sería x, y es igual al lambda por
4,7. Chiquillos, ese lambda no se va a cambiar, va a seguir siendo lambda. Recuerden que es la variable. Por lo tanto, no lo tenemos que cambiar por ningún valor. Los que tenemos que encontrar es el vector posición y el vector director. Como pasa por el origen, no necesitamos encontrar el vector posición porque la fórmula nos pide el vector posición cuando no pasa por el origen. Entonces, hasta acá ya tenemos la ecuación vectorial de la recta. Un segundo ejemplo sería encontrar la ecuación vectorial de un vector que pasa por el punto 3,2 y 4,1. Ahora, la ecuación vectorial de esta recta no está pasando por el origen, por lo tanto tenemos que usar que x, y va a ser igual al p sub 0 más el lambda por el d. Ahora ya necesitamos el vector posición. Vamos con la gráfica de este vector para que lo veamos más claro. Entonces tenemos el 3,2 y el punto 4,1. Y ahí ya tenemos nuestro vector. Si se dan cuenta, ese vector no está pasando por el origen, por lo tanto, no puedo encontrar las componentes. Para yo poder encontrar las componentes del vector, tengo que trasladarlo al origen. ¿Cómo lo vamos a trasladar? ¿El punto 3,2 o el punto 4,1? ¿3,2 o el 4,1? Chiquillos, acá da lo mismo el punto que ustedes lleven al origen. La dirección va a ser la misma. Va a tener distintos valores numéricos, pero da lo mismo. En este caso, yo voy a trasladar el 3,2 lo voy a llevar al 0,0, por lo tanto tenemos que restarle 3 y restarle 2. Entonces, al 4,1 le vamos a restar 3 y restar 2. Eso quiere decir que acá me quedaría 1, menos 1. Por lo tanto, las componentes de mi vector son el menos 1, o sea, el 1, menos 1. Estas son las componentes. Si yo logro encontrar las componentes, tengo la dirección. Eso quiere decir que mi vector director es igual a 1, menos 1. Tenemos el vector director, ahora nos falta el vector posición. El vector posición es cualquier punto que pase por la recta. Por lo tanto, mi ecuación vectorial me quedaría x, y es igual. El vector posición puede ser el 3,2 o el 4,1, el que quieran, los dos están correctos. Yo voy a escoger el 3,2 más el lambda, que recuerden que siempre va a ser lambda, por el vector director, que es el que encontramos anteriormente, que es el 1, menos 1. Y ahí ya tenemos listo nuestra ecuación vectorial de la recta. Ahí están los dos ejemplos, cuando pasa por el origen y cuando no pasa por el